las voces de tu cabeza. No eres nadie. Le he pedido perdón a todos. No eres suficiente. No soy suficiente. Sola. Nadie. Y muy sola. Lejos de ser lo que quieres. Tengo miedo. No soy nada. No eres tan guapa. Como esa chica. Nunca te sentirás suficiente. Que hay heridas que solo pueden ser reparadas por las manos de quien te creó. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Para aceptarte tienes que mirarte. Sé tú para amarte. Tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes.
Eskerrik asko Txaloiengatik. Muchísimas gracias por esos espontáneos aplausos. La verdad es que estamos encantados. Segunda edición. ¿Cómo es el arte, verdad? Siempre nos sorprende, siempre nos conmueve. Eskerrik asko Pello Durani, Zazpikalea Fashion Weekaren bigarren edizio hau ireki duen performance artísticagatik. Es bonito. No sé si lo habéis fijado, pero esta performance tan interesante hablaba sobre el tema de la autoestima. Y para quien no lo tenga muy en cuenta, la autoestima es eso que necesitamos todos aquellos que no hemos nacido en Bilbao. ¿Sí? Pues esta criatura va a nacer en Bilbao, o sea que eso que lleva ya ganado, Arratsaldeon. Bueno, es tu familia. Sí. Un fuerte aplauso, qué maravilla que de repente hayas aparecido así por sorpresa. No me habías visto todavía. ¿No? Bueno, no sabéis la ilusión que me hizo saber que volvía ¿Sí? a presentar por segunda vez esta Zazpikalea Fashion Week con Sergio, además más así todavía. O sea que me llenó de satisfacción, aunque un poquito llena, ya sabes tú que... Ya estabas, ¿verdad? Sí, Más. la verdad es que una suerte volver a estar con vosotros, volver a estar juntos, volver a presentar esta gala. Y ¿qué te iba a decir? Además, es un momento como muy de escaparate, ¿no? Es un momento como muy de autobombo. Bueno, quizá en tu caso un poco más. Cierto. Pero muy disfrutable. Muy contento de estar aquí contigo. Estamos aquí para disfrutar. Muy bien. Eso sí, el año pasado te pedí que me ayudases a bajar las escaleras. Este año Sí. te voy a pedir con más razón que nos ayudes. Pues va a ser todo un honor. Vamos para allá. Vamos bajando. Por cierto, déjame decirte, te han puesto una ropa preciosa. También es verdad que a ti todo te queda muy bien, pero la Bueno. gente de SKFK ha hecho su trabajo muy bien. Y los de Celio también contigo. Está bien. Sí. Pues vamos para Bueno, abajo. vamos para abajo, que esto es hacer publi sobre la marcha Sí. literalmente. Estará pensando tu criatura que estamos haciendo la gala en San Juan de Gaztelugatxe. No, ya le conté que veníamos al Teatro Arriaga, en el casco de Bilbao. Vale. Y ya que les mencionamos, queremos pedir un aplauso muy grande para la Asociación del Casco de Bilbao, que cumplen 54 años. 54 años. Ese aplauso. Bai, beno, eskerrik asko guztioi, beraiei eta eskerrik asko Arriaga Antzokiari, hain lekuztora garria usteagatik. Eskerrak eman nahi dizkigu barkatu eta ere bai, erakundeetako ordezkariei hemen egoteagakit. Juan Maria Burto alkateari, Xabiro Txandeano ekonomi garapen merkataritza eta enplegu zinegotziari, Jesus García de Cos Eusko Jaurlaritzako turismo eta merkataritzako sailburu ordea, Basketur, Laboral Kutxa, Bilbao Dendak eta Zekobi, bihotzez eskerrik asko denoi. Espero no haberme dejado a nadie, por mi propio bien y por el vuestro. Gracias de corazón a todos y a todas por haber venido y por haber hecho este sueño realidad, que ya por su segunda audición. La Zazpikalea Fashion Week nació con la idea de dar a conocer las tendencias de moda que podemos encontrar en el casco viejo y conjugarlo, como ya sabemos todos, con gastronomía y cultura. Y es que en el casco viejo podemos encontrar de todo. Es el centro comercial al aire libre más grande de Europa y es algo que saben los turistas porque cada día tenemos más y más turistas en las calles del casco. Las calles de Euskadi, en las calles del casco también. Si me permites, voy a hacer un poco como un momento Dale. eurovisivo. Voy a saludar a todos los extranjeros que pueden estar viéndonos en las pantallas de fuera. Voy a aprovechar este momento para decir hello people from United Kingdom. Bien. Bonsoir la France, ciao la Italia, guten Tag Deutschland, buenas tardes Condado de Treviño. Todos los que están por ahí. Bien, pues sigamos. Y como siempre, detrás de un equipo que brilla, hay un equipo en la sombra trabajando. Este desfile es solamente la punta del iceberg de un equipo que hay detrás, con mucho esfuerzo, con mucha constancia. Y de esto sabe mucho una persona que tenemos aquí cerca, que conocemos los dos muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a Rosa Pardo, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Acompáñame, Rosa. Mira, tengo preparado el micrófono aquí para la ocasión. Ha sido un poco sorpresa, ¿verdad? No te lo esperabas. Rosa, bueno, felicidades lo primero. Te cedo el micrófono. Cuéntanos, tú que has estado asistiendo a cómo se plasma un sueño desde esa primera edición, ¿no? Que igual ha sido un poquito más, no sé, nerviosa o accidentada, hasta esta segunda. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso? Pues nada, el proceso ya empezó el año Acércate un pasado. poquito al micro y te oímos Sí. mejor, eso es. Cuando empezamos a proyectar la primera Zazpikalea Fashion Week, la idea era que sería un evento anual, que vendría para quedarse. Pero necesitábamos que el público la aceptaría y que gustaría. Fue así, fue un éxito y desde ese momento pues ya empezamos a preparar la segunda. Así que pues muy ilusionados, con muchas ganas, ya apoyados por la experiencia de haberlo hecho una vez, apoyados por todas las instituciones y por todos los que nos han patrocinado, que han creído en nosotros y que nos han vuelto a dar su apoyo este año para que esto sea posible. Así que nada, aquí estamos para volver a sacar nuestra moda a la calle,
poner en valor todo lo que ofrecen nuestros comercios, que no solamente son productos, sino la atención especializada, que somos la esencia del casco viejo, que estamos ahí desde que el casco viejo es casco viejo, que el comercio de Bilbao nació ahí y que vamos a seguir estando, porque no sería lo mismo el casco viejo sin nosotros. Sin vosotros, vosotras. Sin nuestra hostelería. Totalmente. El año pasado teníais un eslogan, Rosa, que era poner color a los tiempos grises. ¿Cuál es el propósito de este año? Pues este año el eslogan fundamental ha sido la sostenibilidad. Yo creo que en este momento es muy importante, que todos somos muy conscientes de que tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de vida, y creo que somos la forma de comercio más sostenible de todas. Lo hablábamos ayer, además. Somos comercio de kilómetro cero, apostamos por el producto de aquí, si es fabricado aquí, mejor. Intentamos vender un producto de calidad que perdure en el tiempo, que no sea un producto de usar y tirar. Y con todo eso pues queremos contribuir, poner nuestro granito de arena, Claro que que sí. tener un planeta mejor. Eso es. Tenemos incluso comercios como es el KFK, Cierto. que hasta se dedica a plantar árboles para contrarrestar esos daños que a veces podemos hacer entre todos. Así que Cierto. ese es nuestro lema principal. Pues este muy año. bien. Rosa, Gracias, respecto Rosa. a los retos de la Zazpicalea Fashion Week del año que viene, porque esto seguirá, ha venido para quedarse, tú lo has dicho, y de la propia asociación, ¿qué nos puedes contar? Los retos, nuestro reto es siempre cumplir las expectativas de nuestros clientes y, si es posible, superarlas. Que el que se acerca al casco viejo y es cliente se vaya contento, o incluso más contento de lo que esperaba. Ese es siempre nuestro reto. Somos comerciantes, en nuestro caso, yo creo que todos, porque nos gusta serlo, porque nos gusta darlo todo, porque nos gusta tener un trato cercano con el cliente. Y conseguirlo, ese es nuestro mayor reto en el día a día. Pues todo el ánimo del mundo, esperamos estar aquí con vosotros acompañándonos Seguro todo que el sí. camino. Ya seremos Gracias 3 también la a próxima vez. vosotros. A vosotros Y a siempre. todos los que estuvieron con nosotros en la primera edición y que nos seguís apoyando, a las modelos que han colaborado con nosotros. Sí, desinteresadamente, hay que decirlo además. Además hay que decirlo, que lo hacen fenomenal. Y nuestro reto es que sigáis estando aquí, que se siga sumando más gente y seguir haciéndolo cada año un poquito mejor. Pues te vamos a dar un fuerte aplauso, Rosa Pardo, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Bueno, Ahí está. todo un ejemplo, tanto Rosa como el equipo de la Zazpicalea Fashion Week. Y ya nos dejamos de rollos y pasamos al desfile, ¿no? Estarán Que esperando ya irse A que por les ahí. demos el pistoletazo. Bueno, este año abrimos el desfile con una marca que hasta ahora no había estado con nosotros. Estamos hablando de Celio, marca Pret-a-Porter, accesorios dedicados exclusivamente al hombre. Una larga trayectoria. Celio tiene una trayectoria de 40 años vistiendo a hombres normales, como a ellos les gusta decir. Ropa bonita, ropa sencilla y cómoda, hecha para la vida cotidiana. Así que adelante. Adelante, Celio. Vamos a disfrutar. Estoy nerviosa. He trabado. He trabado.
Bueno, magnífico este primer desfile de los modelos, vestidos de Celio, ropa Sí. hermosa, cómoda para el hombre normal. Y, por cierto, ya lo hemos dicho, pero Sergio va vestido de Celio, ¿eh? Voy Hay que vestido de decirlo. Celio, voy vestido como ellos. La única diferencia es que es un poco como cuando vas a un bar, la hamburguesa en la foto y cuando te la sirven, esa es la diferencia. Yo tengo Exagerado. 20 años más en la carne, pero por lo demás, pues similares. Y de una propuesta para hombres pasamos a una propuesta pensada para la mujer con J11, una tienda multimarca para mujeres apasionadas por la moda. Pues vamos a deleitarnos con las últimas tendencias de esta tienda que apuesta por una mujer estilosa y que trabaja con las mejores marcas del momento. Damos paso a J11. Cuando hablas, vas mirando a la peña diferente o te centras en una o dos. Intento mirar dos o tres, Todo el rato, toda la... más o menos, dos o tres que me den un poco de confianza. Sí, yo como estoy girada hacia ti, estoy todo el rato mirando a aquel lado. Puedes abrir. Pues ahí estaba la propuesta de J11 y vamos avanzando, continuamos porque ahora es el turno de una pareja. Por un lado, una tienda concept store de estilo francés, Aparté, un lugar donde apuestan por una mezcla de diseño francés, pero sobre todo de ropa de mucha calidad. Y por otro lado, nuestros modelos lucirán también gafas de General Óptica. Hablar de General Óptica es hablar de una cadena con una amplísima oferta de gafas y una solución visual personalizada a la medida de cada persona. Así que aquí vienen Aparté y General Óptica.
Ah. Bueno, Sergio, aprovechando el aire francés así que de la última propuesta, tengo que decir que la gala nos está quedando chapo, ¿eh? Está mal que yo lo diga, pero a ver. Yo creo que no está mal, oye, podemos tener también un poco un momento de De autoestima, ¿no? Si nos está quedando bien, nos está quedando bien. Nos está quedando una gala de lujo. Está quedando una gala como Dios manda, ¿verdad? Una gala Y bien. punto. Entonces, autoestima, ante todo. Hablando de autoestima, vamos a ir con Pello porque la performance artística que hemos visto nosotros desde arriba, vamos, como siempre, espectacular. Fuerte el Ponte aplauso aquí en el para medio. Pello Durán. Ponte en el medio, sí, Pello. Ponte aquí, en medio, Pello. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal tú? Supongo que Vamos a nervioso. disfrutar. Sí, ¿no? Nervioso no. No, Tengo un buen equipo. Está muy bien. Diseñador, Pello lo artista disfruta. polifacético, nos ha sorprendido al principio, no lo había visto de verdad, me ha encantado personalmente. Me gustaría que nos explicaras un poquito el mensaje que encierra, lo he dado así como abuela pluma, Pues la sí, autoestima, pero ¿qué lo has más? dicho muy bien. Al final yo creo que desde el arte y desde la moda pues es como un medio de comunicación Sí. para poder pues visibilizar problemas sociales como puede ser las enfermedades mentales. Y yo creo que nos ha podido tocar a gente de cerca, alguno familiar o gente directa, y yo creo que bueno, pues que es una forma diferente, bonita y de empezar algo. Desde el arte, desde la moda y arriba la autoestima, que para eso nos sirve la moda, ¿no? Para encanta. vernos guapos. Me gusta mucho esa reflexión que alguna vez hemos hablado cuando estamos preparando tú decías, la moda tiene que servir la autoestima, o sea, tiene que tener ese papel de realmente hacernos sentir bien y no crear víctimas, ¿no? Ahí está. Y el problema es que la moda la tenemos que ver como forma de disfrutar de nuestro propio cuerpo. Si disfrutamos de nuestro propio cuerpo con la moda, entonces la moda ya tiene éxito. Te explicas como un libro abierto. Pues un fuerte aplauso para Pello Bueno, Durán, Esquerricasco. Muchísimas gracias, Pello. Gracias, Pello. En el contexto de la autoestima es muy importante también el pequeño comercio que al final pues siempre nos cuida según entramos por la puerta y es un poco autocuidado también, ¿no? Entrar en el pequeño comercio. También están para eso. Sí, lo decía antes Rosa, es vocación y es servicio y bueno, pues tratar a la gente de tú a tú es algo que por desgracia en algunos sitios pasa cada vez menos, pero aquí no. Pues sí, eso es. Continuamos. Vale, continuamos con nuestro desfile porque el protagonista de nuestro siguiente pase trae una propuesta de moda para un hombre moderno y actual que es Cardenal. No es que sea Cardenal, es la marca, ¿verdad? Es decir, Cardenal es una tienda especializada en ropa de marca, puntera, últimas tendencias, ropa colorida, desenfadada, prendas llenas de vida en las que te imprimen ánimo cuando te las pones y no es casual que muchas de nuestras estrellas de la tele recurran a ellas. Vamos a disfrutar de la moda de Cardenal.
Txalo bero bat, proposamen honentzat. Digo, a ver si me he colado. No. Bueno, preciosa propuesta de Cardenal. Sí. Seguimos con la siguiente. Eso es, sobre diseños festivos, saben también mucho en Novias Mari, más de 40 años vistiendo en ceremonias y en fiestas. Cuentan con un amplísimo showroom y es que allí tienen todo lo que necesitáis para una ocasión especial. Así que... vamos a disfrutar de Novias Mari. Estupenda la propuesta de Novias Mari, ahí la teníamos. Eso es. Continuamos ahora con otro dúo. Por una parte vamos a disfrutar de las tendencias que nos trae Serie B. Es un comercio en el que reina el estilo nórdico, diseño local y la moda sostenible. En Serie B podemos encontrar moda urbana, contemporánea y funcional para hombre y para mujer. Y la vamos a combinar además con los complementos de las gafas, en este caso, de Óptica Jesús. Un comercio que lleva desde 1950 cuidando los ojos y los oídos de los bilbaínos y las bilbaínas. Si tienes un momento, pásate por Óptica Jesús, verás qué bien y oirás mejor. Ahora, ojos y oídos bien abiertos para disfrutar de las propuestas que nos traen Serie B y Óptica Jesús. Venga. All these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost
this year we've had to lose our space, we've lost dancing. We've lost the hugs with friends and people that we love. Eskerrik asko. Estaba pensando que una de las maravillas de esta Azpikaleak es que hay moda de todo tipo, moda más moderna, moda más clásica, y es el caso de algunos de los comercios que van pasando de generación en generación, ¿no? Cuando hablamos de moda clásica, hablamos de esa moda que pasan los años, pero en vez de envejecer, sigue inspirando a más gente. Es el caso de Modas Bibi. Modas Bibi lleva 40 años apostando ya por la moda clásica de señora, una fórmula con la que han cautivado a señoras de toda la provincia y de hecho hay clientas que ya son familia. Así que es un ejemplo de ropa de calidad y vamos con Modas Bibi. En Azpikaleak Fashion Week ya sabéis que tenemos moda para hombres, para mujeres y no puede faltar tampoco la ropa infantil. Hombre, qué bien, pues vete tomando nota, a ti que te gusta la moda, seguramente tienes muchas ideas y de todas formas, conociéndote, seguramente ya te habrás agenciado patuquitos, cookies, bodies wise, ¿no? Algo Sí, ha caído, algo ha caído. Otra cosa no, pero ropa ya tiene. Ha caído. Lo que van a caer serán luego papillas, moquitos, babas. Te lo digo porque, o sea, no te quiero desanimar, pero los 5 minutos que están limpios son una maravilla. El resto del tiempo es un poco más complicado. Gracias por los ánimos, o sea, no vienen pasa muy nada. bien. Sí. Bueno, yo voy a seguir disfrutando, voy a hacer como que no he oído Te hablo nada. desde mi experiencia de padre que no ha dormido que mucho no tiene hoy. por qué ser la misma, Sí, ¿no? Tampoco. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con el desfile, ahora con el protagonista que es Deje, un comercio especializado en el que podemos encontrar ropa desde primera puesta hasta líneas de vestir, ceremonia, comunión, sport. Eso es, y además os van a enamorar los modelos pequeñitos, ya veréis, son maravillosos. El único problema de trabajar con niños muy pequeños es que no hemos encontrado modelos de primera puesta, estos no había. Los modelos de primera puesta vienen a ser como las top models, normalmente les llama, están dormidos, son de pocas palabras, no les suele gustar andar, son más de posar, pero los que hemos encontrado son maravillosos, vais a verlo. Vamos con Deje.
Bueno, preciosa la propuesta de DJ y nuestros modelos, ¿eh? No me he equivocado, ¿verdad? Lo han hecho estupendamente bien. Bueno, decía, imposible no enamorarse de la propuesta, baina une samur honen ondoren modako beste denda batekin goaz, bere estilo modernoa ezaugarri duena eta neskentzat zein mutilentzat koleretsua eta kasuala dena. Olañeta. Olañeta lleva 77 años vistiendo ya a diferentes generaciones, una larga trayectoria creando tendencia en la capital vizcaína. El año pasado yo fui una de las afortunadas que pudo llevar un look de ellos precisamente en este desfile, así que vamos a ver qué tienen preparado este año. Adelante, Olañeta. First bondage, then mental, now financially oppressed. With this beat we dance, we know we've passed the test. So as you struggle to catch the rhythm with your feet, ask yourself, can you dance to my beat? We dance to learn those lessons as our story continues to unfold. Our beat, our words, our melodies are gifts from the givers of those gifts. We're merely the terminals through which they have passed. So as you struggle to catch the rhythm with your feet, ask yourself, can you really dance to my beat? ¿Y qué sería de la moda si no eligiésemos los complementos adecuados? Los complementos tienen que ser de calidad, bonitos, tienen que ser prácticos y de eso saben muy bien en el equipo de viaje, complementos para salir de viaje. Pues sí, en el equipo de viaje son expertos en bolsos, en mochilas, en maletas, maletas irrompibles, por cierto. Creo doy que fe, ¿Sí? maletas de Bilbao. Maletas de Bilbao. Paraguas, maletines de oficina y de ordenador, marroquinería. Vamos a conocer las últimas tendencias en todo lo relacionado con los viajes de mano del equipo de viaje.
maravillosos todos los complementos. A mí que me encanta viajar he fichado ya pues, dos maletas, un bolso, la mochila. Total, para el único viaje que voy a hacer este año, que va a ser al hospital a dar a luz y de vuelta. O sea, no va a haber nada más, pero bueno. Pues si me permites, yo te diría que todo lo que lleves va a ser poco, porque una vez que das a luz empiezan a llegar luego ramos de flores, muselinas, cestitos con cremas hidratantes, sonajeros, y en ese momento tienes que volver a casa, te faltan cosas. Yo hice, creo, más viajes ese día que el resto de los 5 años. Ah, pues entonces me va a ir bien, me van a ir bien. Te va a venir bien. En fin, hablando de viajes, parece que cada vez estamos más cerca de viajar a otros planetas. Hasta entonces nos tendremos que conformar con la moda que nos llega de otros puntos de la galaxia, como la que nos trae Plutón. Ya no es un planeta, moda única y espacial. Espacial y especial. Ambas. Ambas dos. Seleccionada con mucho amor. Disponen de vestidos, camisas, camisetas, sudaderas, faldas, pantalones, todo lleno de magia y de personalidad. Maravilloso. Y poniendo la guinda, mejor dicho, bueno, poniendo la gafa, Alain Afflelou. ¿Quién no conoce a Alain Afflelou? En la calle Correo, una de las principales franquiciadoras de productos de óptica y de audífonos, lentes y monturas de diseño propio, también de marca bien para mujer o bien para hombre, incluso para niño. Atentos a esta pareja formada por... Plutón ya no es un planeta y Alain Afflelou. Vamos a verlos. Ya sabemos que es importante lucir bien por fuera, pero también es importante hacerlo por dentro y sentirnos cómodos. La ropa íntima para mujer y hombre también tiene un hueco en esta Spicaleac Fashion Week. Y vamos a conocer la propuesta de una boutique emblemática en lo que se refiere a ropa interior, que es la Boutique de la Media. La Boutique de la Media, que es un referente en ropa interior, homeware, moda de baño. Vamos a conocer las tendencias que nos propone. Adelante. La Boutique de la Media... Ah, te he pisado. No, la Boutique de la Media. La Boutique de la Media. Vamos allá.
Eta orain beste proposamen itzela SKFK-rena. 1900 eta 1988 bai, ari dira bidezko moda eta iraunkorraren aldeko apustua egiten. Artean eta naturaren inspiratutako denboraz kanpoko diseinuak dute gustokoenak. Eta ehunezko inpaktu txikiko zuntzak erabiltzen dituzte planeta zaintzeko. Lo hablábamos antes con Rosa, SKFK es un ejemplo de que la moda puede servir para generar conciencia. Por suerte, cada vez más los consumidores tienen esto también en cuenta a la hora de comprar. Vamos a disfrutar de esta propuesta de SKFK. Y después de disfrutar de SKFK, vamos a un momento un poquito más solemne. Estamos acercándonos hacia el final de la gala. Vamos a ponerle un broche a la medida. A continuación vamos a descubrir las tendencias en lo que se refiere a ropa de ceremonia y fiesta. Las propuestas más especiales a la hora de dar el sí quiero, o de ser la invitada, el invitado perfecto, nos las trae Sí Quiero Protocolo. En lo que respecta a las madrinas, invitadas y damas de honor, Sí Quiero Protocolo ofrece una selección cuidada de trajes de fiesta, siguiendo la tendencia de moda en colores y diseños. Sí Quiero Protocolo es la manera más fiable de ser la invitada perfecta. Así que, sin más dilación, nos dejamos con la propuesta de Sí Quiero Protocolo. If you wanna
cae, casi Ahí. se cae. Bueno, preciosos los vestidos. Me están dando ganas de irme de fiesta. Te están dando ganas de ir de fiesta. Sí, Y preciosos muchas los trajes de novia. Me están dando ganas de que se case algún amigo, algún primo, algún amigo, para ir también de fiesta. Aquí no acaba la cosa. Tenemos más propuestas para momentos únicos, porque vamos a cerrar este desfile con los vestidos de novia de Laura Batán. Ella tiene una larga trayectoria como diseñadora y en su atelier de la calle Ascao crea colecciones de ceremonia con el distintivo Basquemoda. Así es, el equipo de profesionales que trabaja junto a esta reputada diseñadora diseña trajes de novia con múltiples estilos, desde los más sencillos hasta los más sofisticados, siempre con elegancia y distinción. Es el momento de disfrutar de la moda de Laura Batán. Bueno, Pues ahora sí. me da mucha Ahora pena sí. decir esto, pero ya con esto cerramos el desfile de la Saspicalea Fashion Week 2023. Ha sido ágil, ha sido dinámico y se ha pasado medio rápido, ¿verdad? Bihotzez adierazi nahi dizuegu, placer handia izan dela guretzat parte hartzea, atxalde hau elkarbanatzea eta lehenengo edizioan esan genuen bezala, Zazpikaleak Fashion Week hau geratzeko etorri dela. Hurrengo edizioan berriro ikusiko gea. Hemos llegado al final de esta fiesta de la moda que es la Saspicalea Fashion Week, una celebración que es también pues un homenaje a todo el pequeño comercio que hace que tengamos las calles vivas, que hace que tengamos las calles alegres y también un consumo sostenible, como hablábamos antes. El comercio local nos marca el camino a seguir para un futuro equilibrado. Yo creo que lo bonito ahora sería poder ver a todos los que han desfilado, ¿verdad? Sí. Vamos a pedir un fortísimo aplauso para las 18 tiendas, los 33 modelos. Vamos a darles un fuerte aplauso. Y os vamos a dejar con ellos. Van a ir bajando por aquí. Os vamos a dejar con ellos. De verdad, de todo corazón, gracias por hacer este sueño posible. Yo no sé si ahora de repente les hemos pillado un poco de improviso. Están medio preparados, pero... Vamos allá. Adelante el carrusel.
Me faltaba tu frase. No pasa nada, faltaba esta frasecita. He dicho esto. Ahora es esto, ¿no? Sí, sí. Ay. Ahí está Susana. Vamos a acercarnos. Beno, va. Gracias a todos, de verdad. Gracias también Susana Laguero, que estaba aquí en el carrusel y ha formado parte de la coordinación del desfile. Gracias, Susana, de todo corazón. Este aplauso era también para ti y para toda la gente de la organización. Sí, porque la verdad que por nuestra parte queremos dar las gracias. Hemos tenido mucha suerte, tanto el año pasado como este, con toda la organización. Así que... Eta joan baino lehen eskerrak eman dizkiogu berriro erakundeei zuen presentziagatik, alde zaharrean eta Zazpikalen Fashion Weekaren aldeko apustu egiteagatik, antolatzaileei ere bai, eskerrik asko berriro, gugan konfidantza izateagatik, eskerrik asko honen guztiaren protagonistei gure saltokiak moda honeaino ubiltzeagatik. Talde teknikoaren lana ez dut ahaztu nahi, eskerrik asko ile apainketako eta makillajeko arduradunei eta noski zuei guztioi gaur ona etorri zaretelako. Gracias a todos porque ha sido posible, a todos y a todas, porque ha sido posible hacer esto con vuestra colaboración. Os recordamos que si no os ha dado tiempo a haceros foto fuera, podéis hacerlo en el foyer arriba en el teatro, Fotogol. que ahora tenemos cóctel. Y como suele ser costumbre, cerramos con una foto de familia. Vamos a hacerlo mirando al fotógrafo, todos favoreciendo la ¿Estoy yo foto. aquí? Nos agachamos un poquito si podemos Uy, Dios, para que nos estoy vean para bien. bajarme. A ver si podemos. Rosa, ¿dónde está Rosa? Rosa, vamos a hacer esa foto para inmortalizar el momento. Y el público con nosotros, por favor, Poneros en el medio vosotras si queréis, ¿o qué? sonriendo. A ver, os dejamos en el medio. Vamos allá, lo tenemos. Venga, un dobladillo, abriendo bien la boca. Hori da dena, eskerrik asko denoi. Muchas gracias a todos. Hurrengo urtera arte celebramos con vosotros este gran logro y vamos a disfrutarlo con un cóctel. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno.